Se trata de Pablo Romá, que es sociólogo, analista político, director de la consultora Circuito. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Yo estaba viendo, leía a Carlos Pañi con mucha atención en el diario de La Nación, hablaba que Alberto Fernández se acordó tarde de querer crear el albertismo. Me pareció una idea muy interesante porque algo de eso hay, ¿no? Como que no está muy como es el único reticente a suspender las PASO porque él piensa tener algún tipo de posibilidades dentro de unas PASO del Frente de Todo, de la mano de algunos gobernadores que le arrimen votos, que le desconfíen a Cristina, pero es un poco tarde, ¿no? Sí, es tarde. Digo, el tiempo en política es central, digamos, ¿no? Donde no avanzás en su momento, empezás a retroceder. Y yo creo que lo que estamos viendo con estas designaciones, que son más del riñón del presidente, esta idea que se dejó correr de no consultar a nadie, ¿no? Me parece que habla un poco también de la debilidad en la cual quedó el presidente con la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, cuando pensábamos que de alguna manera el presidente iba a tratar de encontrar otro lugar, digamos, un lugar más importante. Es cierto que lo que se modificó fue su estrategia de gobierno, de alguna manera, y sobre todo en política económica, la idea de los consensos, la idea de los acuerdos, que no funcionó. Yo creo que en ese sentido lo que hoy estamos viendo es parte de ese retroceso y de ese no lugar que, bueno, que hoy... Pero ¿cómo pudo haber funcionado una estrategia de consensos y acuerdos cuando el estilo que ha tenido Alberto Fernández, un poco por su inseguridad o un poco por esa necesidad de demostrarle al kirchnerismo que él es tan kirchnerista como Cristina o tan duro como es el kirchnerismo duro, lo ha llevado a atacar duramente a la oposición, muchas veces de manera innecesaria? Esto está claro y es algo que es fácticamente demostrable. Alberto rompió lazos con la oposición incluso en el mejor momento. Sí, yo creo que no es tan claro que Alberto Fernández haya mostrado ese kirchnerismo, esa kirchnerización. Sí. Me parece que parte del reclamo interno dentro de la coalición es que no ha tenido un vínculo tan fluido en términos políticos con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y que parte de esas políticas, esos acuerdos, bueno, han ido dilatando parte de lo que de alguna manera se esperaba o era el programa del kirchnerismo, y creo que en ese sentido hay un cuestionamiento grande. Y por otro lado, también lo de la oposición. Yo creo que el punto clave central fue con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Donde Máximo Kirchner no lo vota en el Congreso. Ahí parecía que el presidente, al recostarse, entre comillas, en la oposición, que sí votó el acuerdo, parecía que ahí había un quiebre y este alineamiento con la oposición que no prosperó, porque tampoco me parece que daba el margen político para hacerlo. Pero lo primero que dijo después de esa votación fue ir a acusar a la oposición de haber endeudado. O sea, dijo el 1 de marzo, cuando inaugura las sesiones parlamentarias este año, habló de la importancia de acordar con el Fondo Monetario Internacional para el futuro del país. La oposición le vota el acuerdo. También es cierto que la oposición, cuando fue oficialismo, había tomado esa deuda, pero le vota el acuerdo. El kirchnerismo no, y lo primero que hace Alberto es atacar a la oposición. Pasó algo parecido el 1 de septiembre con el atentado fallido contra Cristina Kirchner, cuando poco y nada se sabía de esto. 2 horas después Alberto hace una cadena nacional y lo primero que hace es acusar a la justicia, al periodismo y a la oposición. Digamos, sí. También ahí es donde se rompen los lazos de diálogo, porque institucionalmente que un presidente, vos Pablo lo sabés mejor que yo, dame un país del mundo en democracia donde un presidente acuse al Poder Judicial del atentado, el intento de magnicidio contra un vicepresidente. Sí, no existe. Ahí hay, como me parece, distintos planos en el análisis, ¿no? Yo creo que el presidente no podía apoyarse explícitamente en la oposición, porque, como vos bien decís, es la oposición quien había tomado esa deuda, que hoy condiciona mucho la economía argentina. Y por otro lado, creo que, digamos, no había las condiciones para que eso suceda, porque iba a implicar una ruptura del gobierno, básicamente, digamos, ¿no? Y después, respecto al atentado, yo creo que, bueno, que ahí hay matices, y a veces se confunden
el enunciado a veces quiere ir por un lado y termina yendo por el otro. Yo creo que el alegato de Luciani de alguna manera le dio una institucionalidad a la idea de, bueno, esto, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner tiene que ir presa, casi juzgado, y yo creo que un sector, bueno, de la política, de la sociedad, fue, digo, aceptando eso, ¿no? Y me parece que eso, bueno, es una cuestión que hay que ver, que hay que analizar, pero yo creo que el presidente comete el error de ir después a hacer una entrevista y creo que ahí hay situaciones comunicacionales que no quedan claras. Esto es la comparación con Nisman. Digo, me parece que se fue enredando mucho. Ahora, yo creo que lo que pasó con el atentado creo que es un hecho muy importante y creo que implica también repensar muchas de las cosas del poder político, del poder económico y del poder judicial. Me parece que pone sobre la mesa un entramado que es complejo. Ahora, lo que hay que preguntarse es si la sociedad está dispuesta a discutirlo o no, digamos, ¿no? Pero porque no es una discusión solamente de la dirigencia, es un problema también social o de la sociedad en términos de cuáles son los límites aceptables para, bueno, dirimir cuestiones políticas. Pablo, te invito a cruzar de vereda a la oposición. El expresidente Macri se bajó hoy y, en todo caso, ¿cómo reconfigura lo que dijo en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, me parece que la presencia de Macri genera mucha tensión en el resto de los dirigentes, ¿no? Es el espacio con más candidatos presidenciables, digamos, ¿no? Creo que eso es un síntoma, es un dato, ¿no? Hay muchos intereses dentro de Juntos por el Cambio que se expresan a través de distintas candidaturas. Yo creo que Macri es una figura central dentro del espacio. Esto de bajarse o no bajarse, yo lo tomaría más con pinzas, esperaría un poquito más a ver cómo se da. No me parece que nadie da un paso al costado voluntariamente, un gesto de grandeza. Pero me dio la impresión que lo que dijo Macri hoy, dentro del momento que vive Juntos por el Cambio, porque uno podría decir, mientras más cerca del poder están, más desunidos se muestran, ¿no? Llegó como un mensaje, como un bálsamo, como para decir, muchachos, bajemos un poco los cambios, ¿no? Como se puso en una posición tipo patriarca de todos, ¿no? Sí, yo creo que hay que, para entender un poquito, me parece que el mensaje, sobre todo para Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Que se lo viene viendo bastante incómodo, bastante tensionado por esta discusión. El otro día dijo, bueno, si Macri es candidato, vamos a ir a una interna. Digo, ¿no? Como... Santilli lo dijo eso. Santilli, bueno. No dijo Larreta. Santilli que dijo que si Macri era candidato podía competir con Rodríguez Larreta. Bueno, yo creo que eso marca una tensión y que me parece que Macri entiende que esa tensión hoy no es buena, digamos, no es buena. Porque me parece que divide mucho y en un contexto donde también, los núcleos duros se van achicando, ¿no? Hoy hay un porcentaje muy alto de la sociedad que no se referencia con nadie, que no se siente cercano a ningún dirigente. Entonces me parece que plantear hoy esa tensión generaría una división que me parece que el contexto no amerita, y en el caso de Macri, me parece que Macri está más enfocado, más preocupado en el programa de gobierno que en el candidato en sí, digo, ¿no? Esto ¿Para qué es un poco el programa de gobierno? ¿El libro para qué? Sí, exacto. Me refería a eso, digamos, ¿no? Esto que se dejó trascender del libro, ¿no? Me parece que Macri está más preocupado en eso que en quién va a ser el candidato. Y al mismo tiempo es una presión para cualquiera que quiera ser candidato, digamos, claro, ¿no? Porque el expresidente, si uno quiere, la presión fundamental tiene que ver con eso, con el programa de gobierno. Claro. Pablo, te pregunto sobre otro referente de la oposición, ¿no? ¿Cómo lo ves a Facundo Manes, ¿no? Yo tengo una idea, hoy lo hablaba en la radio esto, tengo una idea de alguien que quiere ser el candidato de un frente o de una coalición que es Juntos por el Cambio, criticando a esa coalición. O sea, quiere liderar un espacio que él mismo dinamita de alguna manera, porque parece ser que
todo lo que sucede justo por el cambio, él está parado en las antípodas, pero a la vez quiere ser representante de ese espacio. Es muy difícil entenderlo, no parece ser una buena estrategia, digo. Y es complicada la estrategia. Me parece que la discusión es más sobre, digamos, el peso que tiene el PRO dentro de la coalición, ¿no? Esto ya es algo que el radicalismo viene planteando hace tiempo, digamos, ¿no? Ya cuando Juntos era gobierno, en términos de no participar en las decisiones de la mesa chica y estas cuestiones. La elección de 2021 a Manes me parece que le dio impulso para empezar a discutir más seriamente esto, pero como vos decís, yo creo que hay una contradicción ahí, porque la base de Juntos por el Cambio es una base que está más radicalizada que el discurso de Manes, digamos, ¿no? Esta idea de sin Macri, sin Cristina, bueno, es difícil me parece a mí, por lo que venimos viendo, que la base electoral de Juntos por el Cambio acepte correr. Cuando digo correr, no digo solamente al presidente, sino a esto que decía recién, la idea de un programa, porque cuando uno mira quiénes son las principales figuras dentro de la base electoral de Juntos, aparece Macri, aparece Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Los sectores más, si uno lo pone en el arco, más radicalizados o con un discurso más duro, aquellos más moderados, les cuesta más dialogar con su propia base. Y creo que ese es el problema que está teniendo o que puede llegar a tener Facundo Manes. Me parece que ahí hay un problema. Si bien es cierto que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires aporta territorialidad, tiene peso, estructura, pero me parece que la base electoral de Juntos está reclamando otra cosa y esa otra cosa yo creo que es más anti-kirchnerismo. Claro. ¿No corre riesgo de Juntos por el Cambio a nivel de Congreso, legislaturas, hablo poder legislativo, de sufrir una dispersión dentro de la propia tropa ante la cantidad de candidatos y de referentes que pueden tener legisladores, dirigentes? ¿No corre ese riesgo hoy Juntos por el Cambio? Bueno, sí, el riesgo está. También está por el lado de Milei, digamos, ¿no? Milei es alguien que disputa parte de esa base electoral. Habrá que ver cómo se sintetiza eso. Y por otro lado, también es cierto que Juntos es la fuerza que mejor ha utilizado las PASO como canal institucional para dirimir estas disputas. La elección pasada de Santilli y Manes, parecía como una discusión más dura al principio y después eso se sintetizó. Me parece que el riesgo está, pero también es cierto que la experiencia en términos de las PASO, eso hace que Juntos tenga una mayor estructura para tratar de sintetizar las diferencias. Pablo, hablando de Milei se presentaba como, digamos, con un candidato con ideas liberales, así se presenta, un frente liberal, el frente libertario. Decir, vamos a cerrar el Banco Central, dinamitar el Banco Central, una metáfora, cerrarlo, podemos dolarizar la economía, no sé. Son, en definitiva, recetas económicas distintas a las que se han aplicado. Mucha gente puede decir, la verdad que todo lo que se hizo estamos mal, démosle una chance a esta propuesta. Podría ir por ahí. Pero después, digamos, en la medida que siempre ha pasado en la Argentina, que un candidato crece, se va corriendo hacia el centro. Y Milei se va corriendo cada vez más hacia la derecha. Digo esto porque más allá de su propuesta con la venta de órganos, esas cosas que exceden la cuestión en materia económica, la semana pasada fue a España y participó de un acto con Vox, no con el PP, no con el Partido Popular, que es el partido de la centro-derecha, conservadora, liberal, si querés, española, que suele gobernar cada tanto, sino se fue con la extrema derecha, que es Vox, que tiene incluso dirigentes que tienen características homofóbicas, racistas, digamos. Reivindican el franquismo. Reivindican el franquismo, digamos. Es muy, el tema del Vox no es algo, uno no podría decir su partido liberal, de derecha, algo mucho más delicado. ¿Hay plafón en la Argentina como para que ese discurso pueda aprender acá? Bueno, ha aprendido el discurso de Milei porque el crecimiento que ha tenido es un crecimiento importante, digamos. Ahora, después, en términos de... Pero el año pasado Milei no hablaba de esta cosa, hablaba de economía. Era un tipo que yo lo entrevisté un montón de veces, hablaba de economía, hablaba del espíritu liberal, de achicar el Estado, de la libertad, de viva la libertad. Tenía un discurso hasta
dentro de lo que es el liberalismo hasta tenía cierto aroma de progre, o sea, de libertad. No hablaba de las cosas que habló después de las elecciones. Parece que después de las elecciones se corrió mucho más hacia la derecha. Sí, yo creo que hay un contexto de derechización de determinados sectores y de radicalización por derecha, digamos, ¿no? Hay discusiones, digamos, ¿no? En torno a si la rebeldía hoy es de la derecha, es de la izquierda, digo, ¿no? Me parece que eso es una discusión, pero sí queda claro que los sectores de derecha están radicalizados. Esto que decíamos del atentado a la vicepresidenta forma parte de ese proceso, y en este sentido de los límites que la sociedad acepta para discutir sus diferencias políticas. Yo creo que el discurso de Milei, en este sentido que vos lo planteás, lo que hace es ir corriendo parte de esos límites, de alguna manera, y yo creo que hay contexto, hay contexto. Ahora, después hay que ver eso cuantitativamente, qué impacto tiene, pero socialmente yo creo que tiene un impacto y que eso se marca en ese crecimiento. Ahora, es cierto, como vos decís, que era, bueno, un discurso más económico, ¿sí? Ahora, este discurso, bueno, hay que ver cómo la sociedad, pero hay sectores de la sociedad que se aferran a ese discurso y que lo toman como propio. O sea, hay sectores que, cansados de que la política falle, se corren a un extremo. Sí, cansados de la... Sí. ¿Podría ser esa la lectura más simplista? Sí, yo creo que hay sectores de la sociedad que están radicalizados y creen que la salida es por derecha, digamos, ¿no? Por derecha. Esto, ¿no? Un poco, cuando uno analiza los chats del atentado, la representación, más allá del hecho, la representación, cómo se refieren a la política, cómo se refieren a... Pero esa es la extrema derecha. Claro, yo creo Bueno, que es eso que esos chats que vos viste entre el grupo, ¿cómo se llama? Revolución Federal, ¿era, no? Sí. Digo, esos grupos tiene mucho que ver con el discurso, por ejemplo, de Vox en España. Digo, por eso. Yo creo que hay un plafón ahí para que sectores de la sociedad tomen ese discurso y en este caso pasen a la acción. Bueno, por eso digo, me parece que la sociedad también tiene que discutir si esto es posible, es viable, digo, si la sociedad que nosotros nos representamos, la sociedad que nosotros queremos, puede convivir con estas ideas, ¿no? Digo, lo que planteo es que, bueno, hay que discutirlo y hay que discutir cuáles son las condiciones políticas, económicas, sociales y también parte de cómo se van construyendo distintos discursos para interpretar esta realidad que es muy compleja, que es una crisis muy profunda, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que discutirlo. Después, bueno, cada uno toma decisiones, cada dirigente toma sus propias decisiones, pero yo creo que llevar ese discurso como bandera es complejo, es complicado en términos sociales por esto, ¿no? Porque el ataque a las minorías, digo, ya sea culturales, políticas, religiosas, y es complejo. Pablo, gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos